¿Y ustedes quieren que yo le diga algo? Dios suple esa necesidad económica. A veces buscamos al Señor por una necesidad física de salud. Y Dios conociendo, y nosotros somos tan atrevidos que le decimos al Señor: Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir. Y negociamos con Dios. ¿Y saben qué hace Dios? Nos sana. Pero Dios sabe que no le íbamos a servir, pero Dios suplió nuestra necesidad. Y esto fue lo que pasó. La Biblia dice que pasó con 10 leprosos que el Señor sanó. Y dice la Biblia que de esos 10 leprosos solamente uno se devolvió a darle gracias a Dios. Pero Dios suplió la necesidad de los 10. Y así mismo todo el que se acercó al Señor con hambre encontró la comida. Y fue alimentado y fue saciado, dice la Biblia. Pero todo aquel que se acercó al Señor con una necesidad del alma también recibió la salvación. Y no solamente recibió la salvación, que es lo que vemos con el caso del hombre que escogió la Biblia, sino que también recibió lo que andaba buscando físicamente. Y si ustedes quieren ver si es verdad, váyanse al libro de los Evangelios, donde está la mujer del flujo de sangre. Ustedes quieren saber si es verdad, váyanse a donde estaba Bartimeo. Ustedes quieren saber si es verdad, váyanse a la gran mayoría de las sanidades que Cristo hizo, que no solamente le dio la salud que andaba buscando, sino que también le dio la salvación de sus almas. Y nada, miren, nada de lo que nosotros podamos buscar en el Señor es más importante que la sanidad de nuestra alma, que nuestra salvación. Porque como les decía ahorita, cuando Dios nos entrega la victoria, a veces buscamos la victoria con una copa en la mano, pero a veces Dios te va a dar la victoria sin la copa. ¿Cómo la copa? A veces buscamos que Dios nos sane, pero la victoria es que Dios nos salve. Y el hecho de que Dios nos salve, Dios nos está sanando. Dios nos va a sanar. Y esto yo lo entendí muy temprano con la muerte de mi mamá. Y es que yo entendí que la sanidad de mi mamá no era física. Yo le pedí a Dios la sanidad física, pero Dios le dio la sanidad espiritual. Dios la salvó. ¿Y qué mejor que eso? Y era lo mismo, y es lo mismo que vemos con estos jóvenes, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos querían que Dios los salvara del fuego. Ellos querían que Dios los salvara de los leones. Y ellos sabían que Dios lo podía hacer. Dios podía hacer cualquier cosa. Dios puede hacer cualquier cosa en nuestras vidas. Pero Él va a hacer conforme a su voluntad. Y esa necesidad nuestra tiene que ir sometida a la voluntad de Dios. Y esto fue lo que pasó con estos jóvenes. A mí no me toca el mensaje, pero esto fue lo que pasó con estos jóvenes. Estos jóvenes, su voluntad estaba rendida a la voluntad de Dios y ellos sabían que Dios iba a hacer algo. Pero aún Dios no lo hiciera, ellos sabían que el hecho de que Dios no lo hiciera, esa era la voluntad de Dios. Y si ustedes quieren ver, pregúntenle a Jesús cuando le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dios podía salvar a Jesús de esa copa, ¿sí o no? Amén. Pero ¿cuál era la voluntad del Padre? Que Jesús bebiera esa copa. Y si Jesús no hubiese tomado esa copa, tú y yo hoy no podríamos ser salvos. Es por eso que la Biblia deja ver que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, aunque tú y yo no la entendamos. Así es la voluntad de Dios: buena, agradable y perfecta, aunque en el momento tú y yo no lo entendamos. ¿Saben qué? Con esta situación que está aconteciendo, hablábamos anoche, de que mucha gente se pregunta dónde está Dios y por qué Dios permitió una situación como la de Turquía o como la que ha acontecido en muchos países. Pero si ustedes se dan cuenta, ahora los hombres están trabajando juntos para levantar a Turquía.
antes nos estábamos matando por destruirnos unos a otros. Pero mientras yo te destruyo a ti, yo soy bueno, porque yo estoy luchando contigo. Pero cuando vemos este tipo de situaciones que Dios permite, decimos, ¿dónde está Dios y por qué Dios permitió esto? Cuando nosotros deberíamos de buscar a Dios y ver las cosas buenas que están aconteciendo. Y con esto no nos lleva a que, qué bueno, por eso tenemos que darle gracias a Dios cuando se destruyó un país y ahora hay muchos trabajando juntos. Nosotros podemos ver que cuando el padre le dice al hijo, mi hijo no camine por ahí, y el hijo se va, el padre tiene que darle un pecozón para que reaccione. Pues nosotros los hombres somos así. Muchas veces Dios tiene que ponérsenos adelante para que nosotros podamos entender que lo estamos dañando, que nosotros mismos nos estamos destruyendo. Y todavía sí Dios tiene misericordia y nos jala las orejas. Todavía sí Dios nos da un empujón para que cuando tú te vayas a caer, tú digas, Señor, ayúdame, y clamemos al Señor. Pero no porque Dios quiere que tú te caigas, al contrario, sino porque Dios quiere que tú no te caigas. Y cuando tú te vayas a caer, entiendas que tu mano está sostenida por el Dios Altísimo. Vamos a orar por las ofrendas.